Volvemos a deambular por el mundo del arte y la cultura. Hoy muy felices, muy contentos por tener realmente a un doctor, a un maestro de las artes escénicas latinoamericanas, cubano, Heberto García Abreu. ¿Cómo estás, Heberto? Muy bien, gracias Álvaro por invitarme y bueno, por eso esa presentación tan fuerte. Heberto es un ser muy especial porque se ha dedicado toda su vida al teatro, a las artes escénicas, a preguntarse también por la sustentabilidad del arte. Ha pasado por muchos festivales, pero ¿de dónde nace ese Heberto? ¿Cómo nace ese niño inquieto por las artes? ¿Cómo llega en su infancia a encontrarse con esto o en su adolescencia? Bueno, eso es una historia que yo creo que más o menos puede pasar para mucha gente, ¿no? Yo nací en el centro de la isla, en un pueblo muy pequeñito, que cuando estoy aquí en Medellín hoy lo comentaba, que me recuerda la zona donde yo vivía, porque era un territorio de montaña. Yo vivo en un pueblo de la Sierra del Escambray, que es el centro, digamos la zona, el centro geográfico de la isla. Y como pueblo al fin, ahí digamos que si nos echamos un poquito de tiempo para atrás, las instituciones culturales del pueblo eran la escuela. En ese caso en el pueblo habían dos escuelas importantes, o dos fundamentalmente, después apareció una tercera, que hicieron una nueva, y la biblioteca. Entonces la biblioteca era como un lugar donde había libros, pero en ese sitio había una bibliotecaria que era como un hada, una señora que tú ibas allí y te hacían leer, te despertaban el deseo de conocer el libro, de saber lo que era el libro. Y en mi caso particular, yo era el más chiquito, soy el más chiquito de mis tres hermanos. Entonces mi madre, que tenía que atender a mi abuelo, que estaba ya, cuando yo era niño estaba muy enfermo, cuando ella tenía que hacer muchas cosas me dejaba en la biblioteca con la bibliotecaria. Esa era como mi guardería extraoficial. Y yo me fascinaba con los libros. Yo me aprendía los libros antes de leer, por supuesto. Y esa señora tenía guardado en un closet, en un estante, un títere. Y con ese títere, que era único, es decir, no era que tuviera más títeres, era uno solo, ella de pronto abría la puerta y el día que había títeres ella se ponía detrás, y ella, que no era ni titiritera ni nada, era una mujer que tenía el arte en el alma, en la sangre, en fin. Y con esa mujer, haciendo eso, un día ella hizo una obra de teatro, por supuesto una obra que era Cuba contra el tío Sam y ese tipo de cosas, con los niños. Yo hacía el tío Sam, me ponía una barba. ¿Por los ojos claros o por...? Bueno, los ojos claros no tanto. Es que antes había hecho de Jesucristo en lo que a todo el mundo le toca alguna vez en la iglesia, ¿no? Y cuando era niño, te acuerdo una vez que me pusieron en una celebración de estas de Navidad, y yo colgado una cruz en una ventana y todo, bueno, en fin, eso es lo que le pasa a todo el mundo. Pero con esta señora y con ese grupo de teatro de la escuela, que era lo más rudimentario, porque ella no tenía sentido. A mi pueblo no iba prácticamente nada de teatro. A veces iba al circo, y los espectáculos que se hacían eran musicales, de grupos musicales que iban al pueblo, grupos musicales del pueblo. Lo más escénico era en algún momento algún carnaval, en los tiempos que los carnavales tenían un sentido. Bueno, pues con ese grupo yo actué por primera vez en un escenario profesional, es decir, en el Teatro La Caridad de Santa Clara, que era la capital de la provincia, y de ahí para adelante me gustaba el teatro, pero por supuesto, decir que te gustaba el teatro en un lugar como mi pueblo, o que te gustaban las artes, ya eso generaba toda una serie de suspicacias de todo tipo. De todo tipo. Sí, de todo tipo, obviamente, y era muy complicado además. En esa época los maestros nos ponían a competir mucho a unos estudiantes con otros.
Y bueno, yo no creo mucho en los temas de la modestia y ese tipo de cosas. Uno es lo que es o lo que puede ser, y punto. Y yo era uno de los niños destacados de la escuela que competía con todo el mundo, me hacían competir. Y por supuesto, en ese sentido yo tenía esa cosa a mi favor, junto con algunos más, éramos muy poquitos. Y la cosa del arte, la literatura, me gustaba mucho ir al cine, pero en mi pueblo había un cine, que el cine proyectaba películas soviéticas, las películas norteamericanas antiguas, esas del oeste, ese tipo de cosas. Y además había algo, y era que las películas llegaban en el tren. En una época llegaban en el tren y mi padre era el jefe de estación del ferrocarril ¿Tu del padre pueblo. era el jefe de estación del Mi pueblo? padre era el jefe de estación del ferrocarril del pueblo. Por eso que para mí cada vez que cuando ya yo empecé a viajar, se hizo como una tradición que donde hubiera una estación de ferrocarril yo iba. Recuerdo que en Manizales, que fue una de las primeras, fui a esa estación que ya no existe. No existe. No existe el lugar, pero no existe el ferrocarril. Y yo veía como llegaban al pueblo las películas en las latas aquellas que pesaban muchísimo, ¿no? Entonces era una relación como muy rara con el arte. Y cuando termino la primaria tenía dos opciones. Fue la época que empezaron a aparecer las escuelas al campo en Cuba y la gente tenía que ir a estudiar al campo. Y yo tenía dos opciones. O me iba a las escuelas cercanas al pueblo, no digo cercanas, les puedo decir, qué sé yo, unos cuantos kilómetros, pero campo, a estudiar y trabajar en el campo. Y yo, por supuesto, el tema campo como que no me era demasiado afín. Y además veía a la gente ahí, a mi hermana que estudió ahí, y no. Y en ese momento, en el año 1975, no se me olvida, 8 de octubre de 1975, fecha histórica en Cuba, porque es el día de la muerte del Che. Ajá. Y ese día se hacen toda una serie de homenajes y se inauguraba la Escuela Vocacional de Santa Clara, que es un megaproyecto pedagógico, fue en su momento un megaproyecto pedagógico, era una escuela para 4.500 estudiantes de todas las provincias centrales, las provincias centrales de la isla. Y bueno, yo fui uno de los que en el año que me tocó tuve la posibilidad de entrar ahí, porque era muy selectivo. Después te das cuenta que la selección tenía sus fisuras, ¿no? Pero bueno, fue así. Y así yo salgo del pueblo junto con otra muchacha, que éramos como los dos rivales todo el tiempo en las competencias en la escuela. Ella se llama Berta y yo Eberto, entonces era una cosa muy simpática. Y estudié en esa escuela y yo quería realmente estudiar, me fascinaba la música. Y mi gran sueño, no sé por qué, era ser director de orquesta. Me fascinaba ver la cosa. Y yo dije, bueno, voy a estudiar, en esa escuela podías estudiar todas las artes que quisieras, o te podías dedicar también a cuestiones de oficio, porque era una escuela que vinculaba, te daba todo, bueno, el término lo decía, vocacional, despertar la vocacional. Y cuando el día que me toca llegar a las clases, yo fui a la clase de guitarra. Te daban una guitarra nueva, fue una cosa muy linda, eso era un proyecto, verdaderamente un proyecto muy hermoso. Y recuerdo al maestro de guitarra, de música, así como si fuera ahora mismo, cuando yo cojo la guitarra y hago el primer rasgueo que voy a tocar, el maestro me dice, ¿a ti no te gusta pintar? Me mandó a pintar. Y automáticamente ahí terminó mi carrera musical. Bueno, sí, estudié pintura, arte plástica, ahí me gustaba mucho leer. Hablando de leer, ¿cuál es ese libro como de infancia de esa biblioteca que de pronto, o qué imagen tenés de esos libros que te gustaba mucho y que te aprendías, que todavía está por ahí resonando? Bueno, mira, ahí hay varias cosas, porque yo recuerdo muchos libros de los cuales no recuerdo los textos. Sí. Eran libros que tenían muchas imágenes que se movían, que era como si tuvieras el cine en la mano. Y por supuesto ahí estaba Caperucita Roja, y el Lobo, todos los cuentos de Había una vez, Sí. Los cuentos de Andersen. Pero yo no tenía la conciencia de la literatura que yo estaba consumiendo, porque nadie me lo explicaba. Yo leía.
Y después, en un momento determinado, sobre todo ya cuando entré a la secundaria, en esa escuela que te digo, se produce en Cuba el boom de la literatura policial. Es decir, empezaron a publicar muchas novelas policiales, de todo tipo y de todo tipo de calidades. Entonces, todas las semanas salían libros nuevos. Tú estabas guardado en esa escuela, literalmente estabas becado toda la semana, no salías de ahí. Y el otro día mi madre, que tiene 93 años, pero que tiene la mente absolutamente clara, le decía a unos estudiantes míos que fueron a la casa, él cuando chiquito no te pedía ir a una cafetería, te pedía ir a una librería, pero de verdad. Entonces, de esa época, decirte un título Sí, es un montón de cosas. Porque además hacíamos una competencia. El que primero leía, tenías que leer muy rápido porque le decías el final al otro. Y entonces era como, y yo por supuesto, ya cuando yo llegaba, ya yo me había leído 2, 3, pero eso te genera una estructura mental a la hora de leer, que lo que no entra en una relación de intriga para poder desentrañar lo que está pasando, y eso es lo que leíamos, la intriga, no la riqueza literaria que cualquiera de estas novelas podían tener. Pero también yo era muy apasionado de todo lo que fuera la narrativa que tuviera que ver con la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria, esa gran guerra que por supuesto en Cuba, de alguna manera, en esa narrativa de la relación con el campo socialista, significó como buscar una serie de conexiones que vistos ahora eran conexiones que de verdad no tenían mucho que ver con nuestra propia historia, o no tienen nada que ver con la historia nuestra, salvo determinadas relaciones que lógicamente tú puedes establecer después, cuando pasas al contacto humano con determinadas gentes, ¿no? Y leía algunos materiales que tuvieran que ver con la historia de Cuba. Pero ¿qué pasaba? Que como la historia de Cuba, como cualquier historia que te dan en una escuela, es demasiado cerrada, demasiado lineal, demasiado organizada, todo está bien, los héroes son lo más grande, entonces tú decías, bueno, y en aquella otra literatura tú encontrabas como ciertas contradicciones, no sé, nunca había pensado en eso, lo estoy diciendo hoy por primera vez, pero yo me leía todo lo que fuera de la guerra, del espionaje ruso, soviético, todos esos libros que también eran un boom. Y había un libro que hizo como historia allí, en esa época, que era Un hombre del pueblo, algo así, de Boris Polevoy. Eso hasta lo recuerdo. Un libro que a mí me marcó mucho, porque además hay una película, era basado en un comando, ahora no recuerdo muy bien, en nombre del pueblo. Era como se llamaba ese libro, que era un comando operativo de justicia contra los alemanes. Era un libro muy interesante. Claro. Hay una película sobre esto, y bueno, muchos libros de ese tipo. Hasta que descubrí a Balzac y descubrí a Stendhal, y leíamos mucho a un escritor cubano, Onelio Jorge Cardoso. Y por supuesto, yo leía a Martí, pero me dolía leer a Martí porque lo sentía como que obligado. Ajá. Porque era como que tenías que leerte a Martí por la escuela y cosas así. Y sin embargo había cosas de Martí que me hacían disfrutar muchas cosas. Entonces, decirte un libro de esa época, así como no te pudiera... era como una relación muy extraña con esto. Pero en medio de todo eso es que yo descubro el teatro. Ahí descubres el teatro. Cuando estoy en Santa Clara, en esa escuela, a ver, yo iba al teatro. Ibas a pintar. Yo iba a pintar, pero bueno. Y entonces se creó, en la escuela había grupos de manifestaciones, había danza, teatro, había de todo tipo de cosas, o muchas cosas, no quiero decir de todo tipo. Y a mi pueblo, en el año 68, yo calculo que haya sido 68 o 69, fue un grupo de teatro que presentó el espectáculo en la orilla de un río. Había una pendiente muy grande y ese espectáculo se hacía al lado del río, con unas luces artificiales que se ponían allí y tal, y todo el pueblo se reunía para ver ese espectáculo.
Incluso gente del pueblo actuaba en el espectáculo, lo ponían a hacer, era una obra que se llama Unos hombres y otros, de Jesús Díaz, un escritor cubano muy importante, y ese grupo era el Teatro Escambray. Ah, Es decir, yo no sabía que existía un grupo de Teatro Escambray. Recuerdo aquella noche que los actores y las actrices y el director, a ver, lo que yo supe después, yo miraba a aquellas personas vestidos de verde como si fueran militares o guardias, que sé yo, usaban a veces esa ropa como ropa de campaña. Y recuerdo eso muy especialmente porque yo tenía mi maestra de primer grado que se llamaba Amelia Campos Orlandí, nunca se me ha olvidado ese nombre porque fue mi primer amor, ese primer amor que uno tiene. sí. Y yo amaba a aquella mujer que era una maestra Makarenkov, inspirada en los modelos de la pedagogía ruso-soviética. Y nos llevaron a ver aquello. Y ya con el tiempo, cuando yo llegué a Lisa y estudié la carrera y tal, que yo contaba esa anécdota, bueno, me hacían muchos chistes de todo tipo a partir de esa historia, ¿no? Pero así fue como yo empecé a conocer, después otras veces el grupo de Cambrai iba en su gira y pagaba, ya yo no estaba en el pueblo porque estaba becado, estaba en una escuela que yo nada más que los fines de semana, pero así iba y a Santa Clara, a la ciudad, que hay un teatro, hay varios teatros, pero sobre todo el Teatro de la Caridad, yo lo que hacía era que me escapaba de la escuela por la noche. Cuando yo sabía que había teatro, me escapaba. Y todas las semanas yo me escapaba varias veces de la escuela a ver la película que estrenaban los jueves. En ese momento en Cuba, los jueves cambiaba la programación de cine en todo el país. Claro. Al mismo tiempo cambiaban, iban pasando las películas de provincia y en Santa Clara cambiaban. De manera que yo casi que por capricho, por rebeldía, por no sé cuántas cosas, por no sentirme cerrado en la escuela, me iba a esos lugares. Si me dieran a elegir, hubiera preferido no haber pasado por ahí, haber tenido otro camino, pero bueno, ese fue el que me tocó. ¿Por qué? ¿Por qué otro camino? Porque me dolía mucho irme de mi casa el domingo al atardecer o al mediodía a una escuela donde tú eras un número y no una persona. Tuve excelentes maestros, tuve maestros excelentes, personas que todavía recuerdo con mucho cariño, pero éramos uno entre tantos. Entonces aquel hermoso proyecto pedagógico que tenía mucho sentido no funcionó. Porque ¿cómo tú vas a controlar una tropa? Por ejemplo, en el año que yo estaba, éramos de matrícula 700 o 900. Era una cosa así que podía fluctuar. ¿Y para artes todos? No. De Eso todo. era secundaria y bachillerato. Ah, Ahí el arte y esas cosas era colateral, es decir, eran opciones que tú tenías. Como otros tenían de deporte, otros tenían de otro tipo de cosas. Y eso era incontrolable realmente. Porque no era ir al aula, tomar las clases, no sé qué, ir al campo por la tarde o hacer cualquier otra cosa que te tocara. Era la vida. Y entonces de pronto en esa escuela pasó de todo. y todos vivían ahí. Se hicieron unos albergues que estaban habilitados para 60 personas, 60 muchachos, en edad fértil de imaginación para todo. Ahí había de todo tipo de cosas. Y por supuesto, los que teníamos algún tipo de diferencia, pagábamos la diferencia más cara. Era duro ese. Para mí lo fue. Fue muy duro. Para mí lo fue en dos sentidos. Uno, porque tuve claro cuál era mi sentido de la vida. No te voy a decir que lo tenía estructurado, pero yo vengo de una familia, y sobre todo por mi padre y mi madre, donde lo ético rige todas las acciones. Entonces, venía de una casa en que nos llevábamos bien, todo se compartía, había los problemas y las contradicciones entre los hermanos como siempre, que si le cogí la camisa a mi hermano, que si no sé qué, ese tipo de cosas, y mis primos y tal, y había como una compañía. Llegar a ese lugar donde tú estás solo era muy agresivo. Si no te aliabas a determinado grupo, y por supuesto las opciones de alianza para mí fueron realmente escasas. ¿Tú cómo llegas ya a irte a estudiar a La Habana, llegar a construir toda ya tu vida profesional teatral? Bueno,
Pues en esa época, tú para estudiar en la universidad, tú tenías que entrar en un escalafón, es decir, tú ibas acumulando puntos y al final del curso te daban tu posición en el escalafón por la puntuación. Era muy riguroso en esa época, es decir, ahí los puntos eran de verdad. Tú tenías eso. Yo tuve maestros que me enseñaron muchísimo y fue la gran conquista, es decir, fue el asentamiento real y el florecimiento de los proyectos de la educación cubana en los procesos de desarrollo posterior a la revolución. Y digo esto porque la gente pensaba que porque eran maestros muy jóvenes y tal, esas cosas, no, ahí había de todo, y había buen maestro y otro que no. Uno que escogió ese camino porque de verdad le gustaba y otro porque le pareció más fácil escogerlo o por, qué sé yo, cualquier cosa. Pero yo terminé en ese proceso en el número 20 de toda la provincia, una de las provincias más grandes. Y yo quería estudiar periodismo. Al menos esa era mi ilusión. Por la escritura, por la lectura, por la comunicación. Yo soy Géminis, entonces los Géminis tenemos mucho que ver con el tema de la comunicación. Pero tú tenías que tener un puntaje y daban una cantidad de carreras, de capacidades. No era que tú podías escoger cualquiera. Siempre las matrículas se hacen por cantidades que se reparten territorialmente, por necesidades, en fin, la planificación que eso supone. Y en esa escuela, que era como la principal escuela de la provincia, es decir, era exactamente eso, la principal escuela, también escogían a los muchachos que eran vanguardias nacionales o que se destacaban. Y yo realmente no me destacaba demasiado, tenía las notas muy altas, estudiaba por mi cuenta de la manera que yo podía hacerlo y por supuesto no era el ejemplo. No eras el más mediático ni el más entregado a la ideología. Para nada. No, ahí no viene el tema ideológico, eso es otra historia. Y entonces, cuando ya había que solicitar las carreras, yo llego a mi casa y le digo a mi padre, esta es una anécdota que yo he contado mucho, que yo quería estudiar periodismo. Entonces, mi papá, que era un hombre de pueblo, un hombre jefe de estación de ferrocarril, que eso en su momento era un estatus, un hombre que leía, que escuchaba mucha radio. En mi casa la radio siempre fue fundamental, de hecho yo terminé haciendo radio, que es algo que me gusta mucho. Y mi padre no solo oía la radio cubana, sino que oía todas las emisoras norteamericanas que entraban a Cuba. Y mi padre se vira y me dice, periodismo, ¿aquí? ¿Para qué? ¿Para que no puedas decir la verdad? ¿Para que hables de sindicato, ron y caña? Bueno. Así mismo me dejó en la puerta del patio de mi casa. Yo me quedé así y digo, ¿y ahora qué hago? Él no me dijo que no lo hiciera. Él me regaló lo más que podía hacer, que era una pregunta, porque nosotros discutíamos mucho, porque yo tenía principios ideológicos, consideraciones sobre la realidad, que alguien puede llamar políticos, pero a esa edad todavía yo creo que no son tales, y confrontábamos mucho. Mi padre era un hombre de un sentido de honradez, de ética, era una gran personalidad en el ferrocarril en Cuba, porque era uno de los ferroviarios antiguos y de conocimiento. Entonces para él lo decía, la revolución triunfó de la estación para afuera. Aquí no, aquí esto se hace así, 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 porque él hablaba eso en términos de que había determinados procedimientos que a él no le parecían que tenían que ser, y él mantuvo ese principio así. Y bueno, yo me quedé así y digo, ¿y ahora qué hago? Si yo decía que iba a ser artista, me podían linchar. Era literalmente así. Hasta que decidí, apostar. Y me presenté a las pruebas de ingreso de ALISA, que en aquel momento era difícil, muy difícil, me lo sigue siendo, pero tú tenías que vencer muchas cosas y tenías que tener una autorización de la escuela. Ajá. Y como yo me escapaba todos los días, yo era bueno, pero me escapaba todos los días, la gente lo sabía, había algunos maestros que usaron eso, y sobre todo un subdirector que había, que era un señor muy, muy subdirector, que le hizo la vida imposible a mucha gente, y trataron de cerrar ese camino. Y sin embargo logré presentarme en el ISA. Fuimos ese año 500 y tantos, eso ha cambiado mucho, ha bajado mucho la cantidad, y de las 8 plazas que habían para todo el país, yo tuve una. Yo logré una. Yo sabía cuando llegué a Lisa, digo, este es mi lugar. Uno como que sueña
cuál es el lugar que uno quisiera. Claro. Y desde el primer día que entré allí, 9 de febrero de 1981, no se me olvida tampoco, entre otras cosas porque es el cumpleaños de mi hermana, yo dije, yo quiero estar aquí. No sé qué, pero quiero estar. Eso le pasa a muchos muchachos cuando llegan. Y bueno, logré entrar. Y para mí fue un cambio radical en la vida, porque todo el descubrimiento del teatro como mundo profesional vino a partir de ahí.